Por aquella época también tuve una muestra directa de que nuestros destinos son al mismo tiempo un cuerpo con el que se topa el destino del mundo, y que en el momento menos pensado puede acariciarnos o azotarnos. Salía de una panadería con mi madre, a la que recuerdo gigantesca, dato que confirma mi temprana edad. Venía tomado de su mano y cuando aún no llegaba a darme cuenta el por qué, se detuvo. En la dirección opuesta y frente a ella se había parado un mendigo con andrajos y el que comenzó junto a mi madre ese zigzagueo frecuente que hacen dos personas que quieren pasar al frente y que, sin embargo, no lo consiguen, ya que ambos eligen al mismo tiempo el mismo lado para pasar. Lo trágico vino al cuarto o quinto intento frustrado por avanzar. La paciencia del mendigo, acompañada de vaya a saber qué clase de demonios aguijoneándolo por dentro, lo obligó a arrojarse sobre mi madre y a arremeterla a patadas en el culo con una velocidad que conseguía que la mayor parte del tiempo ella se encontrara suspendida en el aire que con los pies en el suelo. En algún momento del ataque, y mientras yo miraba aquello paralizado del horror, el empleado de la panadería en donde habíamos comprado hacía unos instantes surgió con una barra de hierro y se abalanzó contra el mendigo. Lo que ocurrió a continuación lo presencié con la misma incredulidad que lo anterior. El mendigo huyó atravesando la congestionada avenida que estaba a la izquierda y, en el primer carril, lo atropelló un autobús que increíblemente consiguió frenar en seco, evitando pasarle por encima. Lo arrojó más o menos unos 3 metros, lugar desde donde se levantó de un salto como si tuviera resortes y prosiguió la fuga cruzando los carriles restantes con el mismo ímpetu, pero ya sin dificultades. Desapareció entre el tráfico, entre la gente, y todavía corriendo, y jamás miró atrás. Tiempo después tuve la desgracia de hacer la primera comunión, hecho que me generaría una serie de traumas que solo en la edad adulta pude localizar en las profundidades de mi carácter, consiguiendo así dar con ellos a fin de destruirlos. Aunque todavía hoy percibo sus secuelas en alguna pesadilla, como ya he contado, o cuando he sentido miedo en la oscuridad. Mis padres nunca imaginaron el mal que me causarían mandándome a hacer la primera comunión, ceremonia de una religión que al fin y al cabo no practicaban rigurosamente. Por supuesto que no los culpo, sé que obraron por una presión social a la que era mejor no provocar. Mi desprecio por la religión cristiana no se fundamenta, sin embargo, por su papel en la historia. Hechos como la Inquisición o la matanza de indios me molestan mucho menos que el daño que le causaron a mi propia persona, pues es mi historia y me tocó vivirla. En cambio, las calamidades perpetradas a aquellos otros, quienes sin dudas eran inocentes, son reflejadas en la historia por documentos que llegan a uno de modo indirecto, y por consiguiente de una forma que no puede afectarte más que con una gran carga de indignación. La primera idea que me conmocionó fue la de que hubiera un ser que pudiera saber lo que pensaba en todo momento. No tanto que fuera omnipotente, sino que pudiera ver mis pensamientos como unos peces en una pecera. No tardé en relacionarme con Satanás, ángel caído con el que creía codearme para mi total espanto. Los fantasmas que me acechaban en mis clases de catequesis, en el silencio sepulcral de la iglesia y en la mirada del cura y su aparente pureza. Considero incluso que el personaje histórico de Jesucristo, si es verdad que en realidad existió, fue un gran tipo. Excelente a más no poder, y fue precisamente esa excelencia la que determinó, por haber venido al mundo que vino, la forma en que murió. Pero yo ahora tenía que enfrentarme a la novedad de que por cada uno de mis actos se me pediría una explicación, incluso se me juzgaría y castigaría llegado el fin de mi vida. Vivía atormentado por aquel entonces, justificada razón para arremeter contra todo, o solo justificada tratándose de mí. Ver las películas del exorcista, la profecía, u otras cualquiera de esta índole solo contribuían a dificultarme el sueño por las noches y a oscurecer mis actos durante el día. Fotos de mi primera comunión mostraban a un niño agradable enfundado en un traje azul y blanco, bien parecido, con una sonrisa y las manos enguantadas sosteniendo el libro del catecismo, como una bella manzana escondiendo en su centro un gusano.
Pero Lucifer había sido el ángel caído, y yo no había caído desde aquel balcón del 8.º piso. Por aquel entonces mantenía conversaciones mentales con lo que creía ser Dios, pero lo hacía rara vez en la iglesia. Creo que quería estrechar vínculos, o simplemente predisponerlo a mi favor. Sin embargo, en las noches, al despertarme bañado de sudor, o por algún ruido cualquiera, sentía la presencia del otro, su antítesis, la antípoda de lo que yo mismo me sentía. Y no lo digo con agrado, aquello realmente me espantaba, pues lo creía siempre a la expectativa de lo que estaba haciendo, de lo que estaba pensando y hasta sintiendo. Precisamente hoy comprendo, gracias a mis sentimientos de aquel entonces y a muchas más experiencias a lo largo de mi vida, que aquello que más nos asusta, incluso más nos repugna, posee una fuerza de atracción irresistible, casi magnética sobre nosotros. Recuerdo que en ocasiones me despertaba por un ruido que había escuchado en la habitación contigua, y tras sentir como todo mi cuerpo hervía de calor y de miedo, me levantaba, salía de la habitación y me dirigía allí, lenta, pausadamente, y al llegar y prender la luz, mientras los objetos se hacían visibles, mi imaginación rasguñaba, pincelada de denominaciones, la habitación en donde solo había crujido algún plástico por los cambios de temperatura, o donde alguna cacerola se había terminado de acomodar en el suelo. Sé que lo que me llevaba a acercarme a aquel lugar era el intento de finalizar con el tormento, pues de quedarme en la cama estaba seguro de que terminaría por volverme loco. Prefería encontrarme con el mismísimo diablo de una vez, que tener que aguardar a que éste terminara de hacer lo que fuera que estaba haciendo en la otra habitación. Fuera como fuera, ya desconfiaba por aquel entonces de aquella supuesta pureza de la iglesia, de los curas y sus miradas retorcidas y sus frentes sudorosas. El cura que me bautizó terminó casándose. No sé si aquello fue cometer un pecado de mayor calibre. Como es de suponer, en la edad adulta y mediante la información histórica, supe que todas aquellas observaciones que había tenido siendo niño fueron acertadas, es decir, acertadas para mí, y para mi suerte las había comprendido intuitivamente. Comprendo a la vez la necesidad de religión en muchas personas y hasta imagino que sólo la fe puede hacer posible sus vidas. Esperar algo mejor un poco más tarde. Sumisión al fin. De este modo logra un humilde trabajador de campo soportar una vida penosa, un ama de casa a un marido monstruoso. Pero teniendo 8 o 9 años estaba todavía lejos de desprenderme de este pesado equipaje. Además, tenía un compañero de viaje en la vida que, desde los 5 años, me ha acompañado, y por lo que creo ya, no me va a abandonar hasta el final, si no es él mismo quien lo causa. El asma. La enfermedad respiratoria me ha acompañado desde el recuerdo más antiguo, por lo que no me imagino una vida sin que al menos una vez al mes ese amigo invisible trate de estrangularme. Evidentemente, en varias de las crisis agudas llegué a creer que de un momento a otro dejaría ya de respirar, y no había noche en que pudiera dormir sin tener el aparato broncodilatador bajo la almohada. Los médicos me hicieron varias pruebas sin resultado favorable, y en el fondo no se los reprocho, pues al día de hoy se sabe bastante sobre las evoluciones del asma, pero la verdadera causa que la genera, así como el papel que juega lo emotivo, es una materia prácticamente desconocida. En ocasiones estaba en la cama, a punto de quedarme dormido, y con el pensamiento impregnado de sueño recordaba que había olvidado colocar el broncodilatador bajo la almohada. Me decía que no lo necesitaba, que podía respirar sin dificultad, que no hacía falta levantarme para ir a buscarlo. Intentaba en vano quedarme dormido. En menos de 10 minutos la respiración se turbaba, se volvía densa, pesada, y el silbido comenzaba a escucharse como una melodía monocorde. Ocurrió también que, cuando en mitad de la noche la respiración se volvía fatigosa, el solo hecho de deslizar la mano bajo la almohada para sentir la dureza del aparatito bastaba para alejar el enemigo de los bronquios. Pero tuve crisis duras. Mayormente prefería pasarlas en soledad, pues si se lo decía a mi madre, ella se ponía nerviosa y su presencia me dificultaba el serenarme. Una vez, en donde estaba jugando con un amigo al béisbol bajo el edificio, nuestra bola se escurrió por las rejas del estacionamiento de una fábrica, la misma fábrica donde había estado a punto de arrojar la bala de cañón.
Mi amigo era verdaderamente intrépido, por lo que no dudó en encaramarse las rejas para ir a buscarla. Tras pasarme la bola, volvió a subirse en la reja como si fuera un mono, pero, al saltar hacia nuestro lado, se clavó en la mano una de las puntas filosas que estaban en lo alto, y merced a su propio peso cayendo, se desgarró toda la palma. Recuerdo cuando vi su mano, parecía una vagina. Un surco le atravesaba desde el nacimiento de la palma y finalizaba en el dedo índice. Yo creo que me asusté más que él. No sé quién de los dos tenía un pañuelo con el que envolvimos su mano un instante antes de salir corriendo hacia el hospital. El hospital estaba como a 10 cuadras, las cuales atravesamos en una loca carrera. No fui consciente del asma hasta que entré en la sala de urgencias. Incliné mi cuerpo apoyando mis manos sobre las rodillas mientras trataba de respirar. Recuerdo además que aquello me daba mucha vergüenza. Quería disimular el que me estuviera ahogando. Sentía como si tuviera el pecho lleno de arena. El silbido que hacía mi pecho parecía venir desde lejos, como un perro agonizando. El enfermero que había recibido a mi amigo reparó en mi estado, por lo que, tras avisarle a uno de sus compañeros, se decidió que era más importante atenderme a mí que a mi amigo. Me llevaron a uno de los consultorios del hospital y me aplicaron una inyección que en breve hizo efecto. Me había quedado inmóvil, sentado en la silla en donde me habían colocado, y miraba un calendario en la pared donde se mostraban unas mujeres desnudas. Me preguntaba si algún día probaría aquello. El pecho se me fue liberando poco a poco, mientras escuchaba la voz de una enfermera que me daba aliento, nunca mejor dicho. 1 hora después de salir a la sala, donde mi amigo me esperaba con su mano ya cosida y envuelta en una gigantesca gasa que parecía un guante de boxeo. No me dolió para nada, me dijo al verme, pero vi en sus irritados ojos la prueba de que había llorado. El rumor de que el broncodilatador afecta al corazón había sido escuchado por mí en varias ocasiones, y sería determinante en algo que ocurrió luego. No recuerdo las razones concretas, pero sí sé que deseaba dejar de vivir en aquel momento. Creo que no le encontraba sentido alguno al despertarme todos los días y repetir lo mismo de ir a la escuela y volver a casa. Pero solo fue un momento, mejor dicho una tarde, en donde sencillamente vacié la totalidad del broncodilatador en mi boca. Apreté una y otra vez el aparato hasta que el mismo se ahogó y se quedó vacío. Fue como una especie de venganza, pienso, contra el aparato quiero decir. Me tiré en la cama y me quedé mirando el techo con la absoluta certeza de que iba a morir. Sentía los pulmones y todo el cuerpo estremecido, pero hoy pienso que era más la idea de que iba a morir lo que me producía aquella extraña sensación. Durante toda aquella semana anduve con la respiración tan lubricada como si me hubiera comido 1000 caramelos de eucaliptus. Había comprobado que si deseaba matarme aquella no era la forma, pero nunca volví a sentir ni a intentar algo semejante ni aun cuando en otras ocasiones estuve realmente mal, como por ejemplo en los accidentes con mi hermana. Uno de los más importantes ocurrió una tarde en donde nos habíamos quedado solos en casa y combatíamos. Mi hermana me atacaba con un cinturón y yo hacía lo mismo con una enorme tijera que mi madre tenía para sus trabajos de costura. Por supuesto que todo era fingido, pero en un momento mi hermana me asestó un cintazo en el brazo que me sacó de quicio y me hizo adelantarme con la tijera. Solo quise asustarla cuando fingía que se la iba a clavar, pero ella justo se abalanzó hacia mí en aquel momento, de lo que resultó que se la clavé en la palma de la mano de manera tal que le perforé una vena. Tras el grito inicial, mi hermana alzó su mano y vi como de ella emanaba un verdadero geyser de sangre de unos 2 o 3 centímetros de altura. Del propio susto más que del dolor, pienso, mi hermana empezó a sacudir la mano como si algún insecto la hubiera picado y se lanzó a correr por la casa salpicando las paredes con sangre. Cuando pude sujetarla, la llevé hasta el baño y le metí la mano bajo el agua. ¿Ves? Ya está, le dije, unos instantes después, tratando de calmarla. Pero cuando de debajo del chorro de agua sacó la mano con la vertiente de sangre que emanaba con la misma fuerza, volví a gritar de un modo horrible. Creo que le hice un torniquete con alguna media o pañuelo que por allá había y recién ahí, sin poder ver la sangre que salía, se calmó. Parecía el escenario de una película gore.
Sangre en el espejo del baño, en las canillas y el agua, sangre en el suelo y en las paredes, en nosotros. Todo tenía un color rojo menos el rostro de mi hermana, que se había puesto blanco, pálido, y parecía envuelto en cansancio. En eso escuchamos unos gritos. «Juani, Juani, Juani». Era mi padre que llegaba de trabajar y se había encontrado con las paredes de la entrada manchadas de sangre. La tijera había quedado en aquel lugar. «Juani, Juani, Juani», gritó una y otra vez antes de derribar la puerta de una patada. Durante años me pregunté cómo era posible que en ningún momento dudara con respecto de lo que allí había ocurrido. Al encontrarse con semejante escenario, podría haberse imaginado que un loco con un hacha había entrado a nuestra casa, o ladrones, o hasta que había explotado el medidor de gas o habían arrojado una bomba. Pero no. Él vio la sangre en las paredes y supo que yo había sido el responsable directo o indirecto, pero responsable al fin de lo que había pasado. No hubo tanta sangre en los accidentes posteriores, pero la hubo. En otra ocasión jugábamos con mi primo Fabián y mi prima Katia alrededor de una estructura metálica que llevaba un aro de baloncesto, y en la que yo me había encaramado para cabalgarla como si fuera un toro salvaje. Mi hermana corría junto a mis dos primos alrededor de la estructura, y fue la última en escuchar mis gritos desesperados para que se apartaran. Caía en cámara lenta debido a las violentas sacudidas que le había dado, y veía como mis primos se hacían a un lado, pero mi hermana seguía corriendo en espiral hasta que le caí encima con toda la estructura. No habíamos terminado de apartar la gran mole metálica del cuerpo tumbado de mi hermana en el suelo, cuando escuchamos que llegaban mis tíos alarmados por los gritos. No me cabe duda de que mi hermana fue dotada por la naturaleza con una elasticidad para estos accidentes, que dicho sea de paso no fueron pocos los que nos sucedieron en la vida. Considero que el mayor accidente que le ocurrió fue tener un hermano como el que tuvo, y por el que pese a todo mostró siempre un amor incondicional. Milagrosamente la cosa fue mucho menos grave de lo que parecía. En realidad creo que ni le cosieron la cabeza, pues fue más un raspón que una cortadura lo que aquella estructura le produjo al caer. Recuerdo que de la gran aflicción que sentía me había quedado solo, junto a unos juegos de hamaca que estaban en la arena. Muy cerca había un barranco empinado que finalizaba varios metros abajo en una calle transitada. Cuando mi tío Bruno me vino a buscar para irnos, recuerdo que me levanté de golpe y casi me caigo por el barranco. Mi tío se asustó y me aferró del brazo, creyendo que la cosa había sido sin querer. Volví a enfrentarme con el vacío, y nuevamente salía airoso. No me sorprendía ya que mi tío Bruno y mi tía Mari desconfiaran un poco cuando me quedaba jugando con mis primos. Dije que nunca se produjeron accidentes reales, pero un milagro hizo que no se produjera uno serio con mi prima Katy. Aunque del episodio yo no retenía casi nada, mi propia prima me relató lo que para ella había sido una experiencia única en su vida. Fue en unas vacaciones que pasé en Venezuela, cuando ya vivía en Barcelona, y en donde mi prima me hizo recordar la vez que le había metido en la lavadora diciéndole que eso era en realidad una nave espacial. Ella no tendría más de 6 años, y se ve que la convencí de que se metiera diciéndole que aquello era en realidad la nave que la transportaría por el espacio. Antes de que llegara a cerrar la puerta y apretar los botones, mi tía apareció en el lugar y nos descubrió. Creo que no fui castigado por aquello. Dedujo que mi tía no se percató realmente de mis intenciones, pero tampoco estoy seguro de si hubiera llegado a encender la máquina. Tampoco me quedaban dudas de que por aquel tiempo mis padres ya se cuestionaban que era necesario brindarme cierta ayuda profesional. Prueba de ello son las tardes que pasaba en un consultorio junto a un psicólogo. Aquel individuo se llamaba Edgar, y también por él fue que descubrí que la desesperación puede provenir de mantenerse en compañía de un ser que siempre tiene el rostro calmo. Su imagen y las tardes que compartimos en su consultorio han quedado grabadas en mi memoria de modo indeleble. Era un tipo enjuto, con un bigote alargado al que no cesaba de peinar como si fuera un gato mimoso, con una mirada húmeda y distante, con un modo de hablar lento, sosegado,
arrastrando las palabras como si le costara el pronunciarlas un esfuerzo físico. De ahí viene lo dicho de que su tranquilidad era tan extrema que llegaba al punto de ponerlo a uno histérico. Se cruzaba siempre de piernas y oscilaba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en su silla. Recuerdo el sonido irritante que su ropa, seguramente de seda, hacía cada vez que cambiaba de postura. En el consultorio había una ventana rectangular por donde entraba la luz de la tarde que estaba agonizando, y por donde el propio Edgar se entregaba de cuando en cuando a sus propios devaneos, imitándome a mí en mi mimetismo. Me pedía con frecuencia que le dibujara un único dibujo en la hoja que yo le devolvía llena de imágenes belicosas, monstruos y cuerpos mutilados, enfrentamientos o explosiones. En una ocasión me atreví a pedirle a él que me dibujara algo, a modo de ejemplo. Me dibujó un gatito pequeño. Lo único claro que quedó de aquella tarde fue que ninguno de los dos tenía talento para el dibujo. Por supuesto que no le dije a aquel sujeto nada de lo que pensaba. En realidad él fue la persona que más lejos estuvo de escuchar de mí una palabra sincera, una confesión. Siempre buscaba decirle lo que alivianara e hiciera más rápida la consulta. Los supuestos acercamientos de Edgar solo me confinaban más y más en mi interior, fuera de la superficie donde se encontraba él y sus inútiles intentos por ver qué pasaba. ¿Por qué tratás así a tu hermana? ¿Por qué haces eso en la escuela? ¿Por qué le contestás así a tu padre? Eran las frases con las que Edgar quería abrírseme como un amigo, como un confidente. Al parecer se cansaron de su infructuosa búsqueda, y un día mi madre me dijo que me iban a hacer unas pruebitas. Me puse furioso y pedí explicaciones detalladas sobre aquellos estudios, razón por la que terminé enterándome de que pretendían acostarme en una camilla y ponerme unos cables en la cabeza, a fin de que una máquina registrara un no sé qué proveniente de mi cerebro. Debe haber sido verdaderamente severa la resistencia que opuse, pues jamás volví a ver a Edgar. De todos modos, siempre recuerdo a mi madre atrás mío para ir a las consultas. Mi hermana también venía con nosotros, y creo que también asistía a las sesiones, pero individualmente. Jamás tuvimos una reunión grupal. Mi padre jamás me habló ni tuvo nada que ver con todas las veces que fui a verlo a Edgar. Era como un país neutral en la guerra. Un buen recuerdo de aquella época, pese a todo, eran las donas que mi madre nos compraba a modo de premio camino al consultorio. Hay también una anécdota más bien grotesca que curiosa por aquel tiempo, pero anécdota al fin. Ocurrió mientras yo estaba convaleciente por un resfrío o algo así en la cama, y como de costumbre me hallaba de un humor de perros. Había dormido muy mal la noche anterior, y tenía el pecho cargado de flemas. Ya no recuerdo el porqué, pero mi madre se empeñaba en abrazarme o besarme desde el borde de la cama, lugar donde se hallaba sentada. Yo no dejaba, como era costumbre, de rechazarla, pero ella, vaya a saber por qué, no se daba por vencida. Mi hermana miraba la escena con atención desde el centro de la habitación y, cuando observé que se disponía a ayudar a mi madre en su afán de prodigarme aquel afecto que no quería, me incorporé en la cama y, con todas mis fuerzas, soplé por mis narices expulsando un gran moco que impactó de lleno en la cara de mi madre. Ella quedó paralizada sin dar crédito a lo que había visto y sentido, y mi hermana, desde el centro de la habitación, comenzó a ser víctima de un ataque de risa que le hacía tomarse del estómago como si sufriera dolores por un cólico. Sin embargo, su cara fue abandonando la expresión de gracia poco a poco, y la cubrió un nuevo matiz de dolor mientras decía, no, no. Mi madre y yo la mirábamos sin entender aún por qué había pasado de reírse a mostrarse afligida en tan poco tiempo. Pero, al mirar entre sus piernas, finalmente comprendimos. Se estaba orinando encima. Entonces fuimos todos arremetidos por unas carcajadas incontenibles. Mi madre mientras se limpiaba la cara, mi hermana mientras se sujetaba la barriga y veía crecer la laguna de orina a sus pies, y yo retorciéndome en la cama. Mi padre tenía, creo, su propia psicología para conmigo.
En las ocasiones en que íbamos al supermercado para hacer la compra de todo el mes, yo solía colar entre las cosas que iba llenando el carro lo que quería, pero se me había prohibido llevar. Resultaba que cuando se sacaban las cosas para ponerlas en la cinta, y mientras la cajera iba tecleando y sumando, mi padre distinguía los productos intrusos y los sacaba antes de que la cajera los facturara. Acto seguido me golpeaba en la cabeza con dicho producto, una barra de chocolates, algún juguete, o simplemente algo que yo no sabía lo que era y quería que lo compraran para averiguarlo. Claro que mi padre tardó mucho tiempo hasta descubrirme mi travesura, pero luego de un par de veces lo descubrió y me sacudió en la cabeza hasta sacarme el vicio. Por descubrimientos hechos muchos años después, supe que mi padre tenía grandes dotes de observación, y no me cabe duda que en algún momento se percató del poder domesticador que tenía la música en mí. Recuerdo que me llamaba con un pretexto cualquiera para colocarme unos enormes auriculares en las orejas y hacerme escuchar música. Entre lo que me hacía escuchar han quedado registradas algunas piezas en lo más hondo de mi ser, y la verdad es que desde entonces no he podido dejar de oírlas de vez en cuando. Una era el bolero de Ravel, pieza que dura casi 18 minutos y que es aún considerada por mí como las más hermosas jamás hechas. Recuerdo quedarme a medio camino entre la vigilia y el sueño escuchando aquella melodía que se repetía obsesivamente en un volumen casi inaudible, y en la que era preciso poner la perilla de volumen al máximo, y aún así apenas se escuchaba. Pero en breve, la evolución del bolero comenzaba e iba ganando volumen e intensidad, obligando a reducir los decibelios. Siempre la misma línea melódica, pero afianzándose sobre sí misma, como una inquietud que cobra fuerza poco a poco y se centra desplazando todo lo demás a un segundo plano. Siempre en el mismo tono, excepto en el viraje final, cuando ya es tarde. Una obra maestra. La otra pieza era Samba para ti, de Carlos Santana, mucho más esperanzadora y dulce, que sin embargo consigue engrosarse con el curso de los compases hasta ganar fuerza y vértigo. Artísticamente me había alejado de la música por mi triste experiencia con el profesor de cuatro, y mi único acercamiento por entonces con lo que podríamos considerar creativo fueron las piezas del juego Lego. Pausa. Mi madre siempre. 3, 4. Mi madre siempre quería que yo formara las naves espaciales o edificaciones que venían detalladas en el plano con el juego, pero a mí siempre me fascinaba entrelazar las piezas a capricho y luego jugar con las extrañas y en la mayoría de las veces amorfas creaciones. No era que no hubiese intentado nunca representar la creación del diseñador, lo había hecho o intentado, y al poco de comenzar el aburrimiento me había llevado a abandonarlo todo. Quedaba claro, y es hoy aún más claro pues puedo verlo con la suficiente cantidad de años de distancia, que jamás sería un buen intérprete en ninguna disciplina. Todo aquello que no saliera de mi propia cosecha conseguía desinteresarme del asunto que fuera. Quizás de ahí venía mi inclinación natural a arrojar cosas por la ventana y hacer el mal en general. Siempre he pensado que hay una metáfora que explica bien mis actitudes de aquellos años, y es el hecho de que destruir una pared es 1000 veces más interesante que levantarla. A saber, para construir una pared uno puede optar por comenzar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero siempre será un ladrillo sobre otro y untándolos de cemento de manera proporcional. Si se trata de destruirla, la imaginación puede proveernos de las más insospechadas posibilidades. Desde demolerla con una bola de acero o emprenderla a patadas, ya sea de arriba abajo o con un solo golpe en el centro, detonando su base o cayéndole desde lo alto con un gran peso. Se puede tratar de ir aflojándola poco a poco hasta que se desplome como un naipe, estrellarse con un coche deportivo o con una moto y, próximos a la locura ya, dedicándole plegarias o incluso buscando ablandarla mediante la lectura ininterrumpida de los poemas de Pablo Neruda. Por eso, por aquellos años y debido a mi burbujeante imaginación, encontraba en el mal a mi mejor aliado, pues era quien con mayor eficacia cumplía con mis expectativas.